¿El SAT puede embargar bienes intangibles? Cuando se habla de embargo en materia fiscal, nos referimos al medio de aseguramiento del interés fiscal que tienen a su disposición las autoridades. Estas recurren al embargo con el propósito de asegurar los adeudos tanto principales como accesorios que los contribuyentes tuvieran con el fisco. Es decir, es una forma de garantizar el pago del adeudo. El embargo es la segunda fase del procedimiento administrativo de ejecución, también conocido como PAE, que se presenta justo después del requerimiento de pago, en donde la autoridad se dirige con el deudor para recordarle que existe un adeudo a su cargo, exigiendo su cumplimiento de manera inmediata. En caso de que el sujeto no acredite haber garantizado el adeudo o durante la diligencia no efectúe el pago de la totalidad del mismo, el ejecutor procederá a realizar el embargo de los bienes pertenecientes al deudor que resulten suficientes para cubrir el crédito fiscal y sus accesorios. No obstante, para que las autoridades puedan llevar a cabo el embargo de bienes, debe asegurarse de que el crédito fiscal que busca cobrar sea exigible, es decir, que dicho crédito haya pasado por las siguientes fases. 1. Existió un incumplimiento de la obligación fiscal por parte del contribuyente. 2. La autoridad fiscal determinó el adeudo en cantidad líquida. Y 3. Le fue notificado al contribuyente la resolución determinante del crédito y le fue otorgado el plazo de 30 días previsto en el artículo 144 del Código para que lo garantice o efectúe el pago del mismo, o bien hubiera interpuesto el recurso de revocación donde no se exige garantía. Una vez agotadas cada una de las fases expuestas, se considerará que el crédito fiscal es exigible y la autoridad competente podrá iniciar el PAE. Sin embargo, ¿las autoridades pueden embargar bienes intangibles del contribuyente? De acuerdo con lo señalado en el artículo 159 bis del Código, los bienes intangibles sí son susceptibles de ser embargados por buzón tributario, estrados o edictos, así como los depósitos bancarios, acciones, valores mobiliarios y, en general, créditos de fácil e inmediato cobro y bienes inmuebles. Previo a profundizar más sobre el tema, es necesario hacer una pausa para definir qué son los bienes intangibles. Estos bienes son aquellos que carecen de una existencia física, no son palpables, pero tienen una gran importancia en el patrimonio de una empresa. Incluso la norma internacional de contabilidad número 38 establece una serie de requisitos que deben de cumplirse para que un activo se considere intangible, entre los que se encuentran los siguientes. 1. Debe ser identificable, esto es que pueden ser vendidos o cedidos, dados en explotación, entre otros. 2. Deben poder controlarse, el titular cuenta con los derechos legales sobre estos. Y 3. Deben generar beneficio económico, el activo debe de generar ganancias al titular por su explotación. Uno de los principales activos intangibles equivalen a la propiedad intelectual de la persona, ya sea física o moral, es decir, todos aquellos activos creados por el ingenio y la mente humana, o bien como resultado de las operaciones comerciales de una empresa. Como ya ha sido mencionado en anteriores videos, la propiedad intelectual se divide en dos áreas, el derecho de autor y la propiedad industrial. A su vez, los derechos de autor también se dividen en dos tipos de derechos, morales y patrimoniales. Los primeros se consideran unidos al autor que materializó la obra y busca reconocer el talento y trabajo del autor al momento de llevar a cabo la creación de la obra artística o literaria. Por su parte, los segundos son de carácter preponderantemente económico. Otorgan al autor el derecho de explotar con fines lucrativos y de manera exclusiva sus obras, o de autorizar a otros su explotación. Sin embargo, aunque los derechos morales y patrimoniales reciben un trato distinto, en el caso de la posibilidad de ser embargados, la Ley Federal del Derecho de Autor es clara en establecer que ambos son inembargables, aunque en el caso de los derechos patrimoniales sí pueden embargarse los frutos o productos que deriven de los mismos. Por ejemplo, el pago de regalías por la transmisión de una obra sí es objeto de embargo. A diferencia de los derechos de autor, los derechos de propiedad industrial sí son susceptibles de ser embargados, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, sin que exista una distinción entre el bien mismo y los frutos que genere. En efecto, la ley establece que los derechos que deriven de cualquier tipo de registro, ya sea invención, modelo de utilidad, diseño industrial, marca, aviso comercial, entre otros, podrán ser grabados, es decir, imponerles una carga de carácter personal que en este caso recae sobre el bien intangible. Además, para que dicho gravamen pueda producir efectos en perjuicio de un tercero, es necesario que se inscriba ante el INPI. De lo contrario, el titular podría ceder o vender sus derechos de propiedad industrial
sin que exista impedimento u oposición. En ese sentido, si cuando la autoridad fiscal en el ejercicio del PAI decide embargar algunos de los bienes intangibles de propiedad intelectual del contribuyente, el proceso que debe seguir es ordenarle al INPI que realice la inscripción del gravamen del bien para así evitar la transmisión o venta del mismo. Un ejemplo de lo anterior aconteció con el diario El Financiero, a quien por orden judicial le fueron embargadas 3 de sus marcas, incluyendo El Financiero, así como diversos diseños y leyendas comerciales. Por lo tanto, no podría enajenarlas, aunque sí hacer uso de las mismas. En conclusión, los bienes intangibles de una empresa sí pueden ser embargados por la autoridad fiscal. Sin embargo, enfocándonos exclusivamente a la propiedad intelectual, es necesario tomar en cuenta que mientras los derechos de propiedad industrial sí son embargables, los derechos de autor no lo son, a menos que estemos hablando de los frutos o productos de los derechos patrimoniales, los cuales, si aún no existen o no se lleva a cabo la explotación de la obra, serían inembargables. Muchas gracias por ver este video. No olvides suscribirte y activar la campanita para que te avise cuando haya nuevos videos. Nos vemos en el próximo video.